Cuando un hombre decide convertir tu atención en un tablero de juego, tu corazón entra en un terreno lleno de trampas invisibles. El pulso se acelera con cada aparición suya y se desploma cuando vuelve a desvanecerse como si nunca hubiera estado. Entre esas entradas y salidas, tu mente empieza a construir castillos de dudas. ¿Será real este gesto? ¿O es solo otro movimiento calculado en una partida que no pediste jugar? Sin darte cuenta, tu autoestima se convierte en rehén de sus movimientos, como si tu valor se midiera por la cantidad de migajas que decida lanzarte. Aquí está la verdad incómoda. Nada de lo que hace es espontáneo. No se trata de amor ni de un compromiso verdadero. Es un juego psicológico, un experimento silencioso para ver hasta dónde puede arrastrarte sin entregarte nada sólido. Y lo más doloroso es que muchas mujeres terminan cayendo en esa dinámica. Responden con ansiedad, con miedo a perderlo, con la necesidad de confirmar que todavía están en su radar. Y esa reacción, precisamente, es la moneda de cambio que alimenta su control. Pero tú no estás destinada a ser parte de esa estadística. Este momento es tu giro de guión, porque lo que hoy vas a descubrir es la herida real de un hombre que intenta manipular tu atención. Vas a ver cómo transformar ese juego en tu terreno de fuerza y, sobre todo, vas a aprender a convertirte en esa mujer imposible de manipular. Una mujer cuya dignidad no se negocia con las carencias de un ego inseguro. Déjame presentarme. Soy Gabriel, psicólogo y filósofo apasionado por mostrarte cómo las enseñanzas de Carl Jung pueden volverse herramientas prácticas en tu vida diaria. Si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora y quedarte, porque lo que viene puede cambiar tu manera de relacionarte contigo y con los demás. Mira, existe un tipo de hombre que jamás te grita ni te ordena con palabras. No necesita levantar la voz ni imponerse abiertamente. Su arma es más peligrosa porque es invisible. Juega con tu atención, te ofrece apenas chispas, pequeñas dosis de interés que no son casuales. Sabe que cada gesto suyo, por mínimo que sea, despierta en ti una expectativa que puede consumirte por dentro. Un mensaje breve, una llamada inesperada, una mirada que parece decirlo todo. Y luego la desaparición. El silencio, el vacío que te deja desorientada. Ese es su juego. Y lo curioso es que lo que realmente lo alimenta no es su movimiento, sino tu reacción. La fuerza de su control no está en él, sino en ti. Porque cada vez que aparece y te agitas por dentro, y cada vez que desaparece y te preguntas qué hiciste mal, su ego recibe oxígeno. Él no se infla por ser tan valioso, sino porque logra manejar lo más delicado de ti, tu energía emocional. Carl Jung lo expresó con claridad. El ego teme perder el control de la imagen que proyecta. Este hombre proyecta seguridad, pero en realidad depende de tu respuesta para sostener esa ilusión. Cada sonrisa ansiosa, cada justificación excesiva, cada lágrima derramada por su ausencia le confirma que la estrategia funciona. Y eso es lo que lo mantiene fuerte, hasta que un día dejas de bailar a su ritmo. Ahí aparece su verdadera herida, cuando regresa después de días de silencio y tú no corres a abrirle la puerta interior, cuando su mensaje ambiguo ya no detiene tu mundo, cuando su ausencia no destruye tu calma, entonces su juego se desmorona. Porque lo que lo hiere no es perder tu amor, sino perder el dominio sobre tu reacción. Su dolor nace de tu independencia, no de tu distancia. Piensa en esta escena. Él envía un ¿cómo estás? Frío, esperando que tu corazón salte con esperanza inmediata. Pero esta vez respiras, continúas con tus planes, contestas más tarde sin desbordar emoción. En ese instante su ego se quiebra, porque lo único que lo sostenía era el reflejo de tu ansiedad, y al no encontrarlo, se topa con su vacío.
Esto es lo que debes grabar a fuego. Un hombre que juega con tu atención no teme a que lo dejes de amar. Lo que lo aterra es que ya no lo necesites, porque mientras lo necesites, él tendrá dónde manipular. Pero el día que tu reacción sea impredecible, su guión pierde sentido. Jung enseñaba que lo inconsciente busca repetirse hasta que alguien se atreve a romper el ciclo con conciencia. Ese hombre repite la danza de dar y quitar porque necesita sentir que controla. Pero cuando tú decides interrumpir el patrón y no corres detrás de cada migaja, entonces la cadena se rompe. Por primera vez se queda frente al espejo de su inseguridad y ahí la máscara se cae. Imagina que llega tarde a casa sin explicación y pretende suavizarlo con un comentario trivial. Su inconsciente espera tu reproche, porque incluso el enojo lo confirma. Aún me importa. Pero tú eliges otro camino. No hay gritos, no hay persecución, no hay sobrereacción. Solo calma, solo centro. Esa calma es más devastadora que una pelea, porque en la pelea sigue siendo el protagonista, pero en tu serenidad ya no ocupa el escenario. Y aquí está la clave transformadora. Tu poder no está en atraparlo ni en castigarlo. Tu poder está en soltar la cuerda que él necesita para mantener vivo el juego. Está en mostrarle, sin palabras, sin reproches, que tu paz interior no está a la venta. Porque al final, lo que más hiere a un hombre que juega con tu atención no es perderte, es darse cuenta de que nunca más podrá controlarte. No necesitas vengarte. No tienes que devolverle el golpe con la misma moneda. Tampoco entres en su juego, porque lo que realmente lo hiere no es tu enojo ni tu silencio agresivo, sino la calma inesperada de no reaccionar como él lo imagina. Ahí es donde su estrategia se rompe, porque el poder nunca estuvo en sus actos, sino en tu manera de responder. Y cuando tu respuesta cambia, el ciclo se derrumba. Ese es su verdadero dolor. No perder tu atención en sí, sino perder el privilegio de manipular tu mundo emocional como si fuera suyo. Quiero que lo pienses así. Tu atención es una joya invisible, más poderosa que tu belleza, más valiosa que tus palabras, incluso más fuerte que tu presencia física. Tu atención es energía pura, y esa energía es el alimento de todos los vínculos. Cuando un hombre juega con tu atención, lo que en realidad está midiendo es hasta qué punto puede absorber tu energía sin ofrecer nada auténtico a cambio. Cada vez que lo esperas, cada vez que tu mente gira alrededor de él, cada vez que interrumpes tu vida por un gesto suyo, lo estás alimentando con lo más sagrado que tienes. Pero escucha esto, lo que más lo lastima no es que sigas dándole atención, sino que aprendas a administrarla. El día en que tu energía ya no esté disponible para su juego, su poder se desmorona. Ese día se da cuenta de que ya no es el centro de tu universo, y esa herida lo destruye más que 1000 reproches. Carl Jung lo decía con claridad: lo que hacemos consciente se convierte en poder. Cuando despiertas y reconoces que tu atención no es infinita, que es un tesoro que debe protegerse, empiezas a elegir con sabiduría a quién le das tu tiempo, a quién le das tus pensamientos, quién merece un espacio en tu día y quién no. Déjame contarte la historia de Eugenia, una paciente que acompañé en este proceso. Ella pasó meses atrapada en ese mismo ciclo. Había conocido a alguien que parecía interesado, pero con el tiempo descubrió un patrón doloroso. Él solo la buscaba cuando quería, enviaba mensajes ambiguos, desaparecía durante días y después volvía como si nada. Ella, sin darse cuenta, se había vuelto adicta a esas migajas de atención. Bastaba un hola de madrugada para que reorganizara su vida, para que desvelara sus noches pensando en lo que significaba, para que su energía girara completamente alrededor de él. Y aunque se enojaba con sus ausencias,
Seguía esperando la chispa mínima como si fuera suficiente. Hasta que un día, agotada de sentirse drenada, despertó. Se dijo a sí misma: mi atención es un tesoro y no puedo seguir regalándola a alguien que solo juega con ella. Así, cuando llegó el siguiente mensaje, en lugar de responder al instante, respiró y decidió esperar. Siguió con sus actividades. Retomó un curso que había pospuesto semanas. Tomó un café con una amiga y horas más tarde respondió, breve, clara, sin sobreexplicaciones ni puertas abiertas de más. El efecto fue inmediato. Él sintió la diferencia, percibió que ya no tenía el mismo poder sobre ella. Eugenia había dejado de orbitar alrededor de sus caprichos, había recuperado su centro, y esa decisión tan sencilla en apariencia lo hirió más que cualquier reproche, porque mientras el reproche lo habría devuelto al centro de la escena, me enojo porque me importas. Su nueva actitud enviaba otro mensaje: mi vida no gira en torno a ti. Aquí está la clave. La atención funciona como el dinero. Si la regalas a cualquiera, te quedas vacía. Si la administras, construyes riqueza. En este caso, riqueza emocional. Te pongo ejemplos claros. Si respondes siempre al instante, tu atención se devalúa. Si cancelas tus planes porque él apareció de improviso, tu atención pierde valor. Si tu estado de ánimo depende de su presencia o de su ausencia, tu atención deja de ser un tesoro y se convierte en una deuda. Pero cuando eliges demorar tu respuesta, sostener tus planes aunque él aparezca, priorizar tu vida por encima de sus caprichos, entonces tu atención recupera su peso. Y ese peso es lo que lo hiere, porque él esperaba que tu mundo girara a su alrededor. Carl Jung enseñaba que la psique busca siempre aquello que la nutre. Cuando tu atención está centrada en él, se siente fuerte, alimentado, importante. Pero cuando tu atención regresa a ti, cuando la inviertes en tu paz, en tu descanso, en tu crecimiento, entonces él siente hambre. Ese hambre lo confronta con su verdad. No era indispensable, solo estaba viviendo de tu energía. Quiero que lo mires con claridad. Cada vez que eliges enfocarte en ti, en tu trabajo, en tu descanso, en tus pasiones, envías un mensaje silencioso pero contundente. Yo soy mi propio centro. Ese mensaje es devastador para alguien que dependía de tu validación, porque su juego pierde sentido. Ya no puede sostenerse de tus reacciones. Ya no puede inflar su ego con tu energía. Ya no puede manipularte con migajas. La paradoja es esta. Lo que más lo hiere no es que lo ataques, sino que dejes de sostenerlo. No una indiferencia fría, sino la decisión consciente de dirigir tu atención hacia lo que sí te construye. Esa claridad lo marca más que cualquier palabra, porque le revela que perdió lo único que lo sostenía: tu energía emocional como combustible de su ego. Recuerda, tu atención es tu tesoro, y un hombre que juega con ella no merece gastarlo. Cada vez que lo guardas para ti, que lo administras con inteligencia, que decides dónde colocarlo, lo hieres en el lugar más vulnerable, su necesidad de sentirse el centro. Ese es tu verdadero poder. Un hombre que juega con tu atención no soporta descubrir que ya no es el eje de tu mundo. Ese era su oxígeno, su pedestal, su ilusión de poder. Mientras lograba que giraras a su alrededor, se sentía dominante. Pero el día en que tu vida se convierte en tu propio centro, su pedestal se derrumba, y lo que más lo hiere no es perderte físicamente, sino perder el privilegio de ser el dueño de tu energía. Jung lo explicó con precisión. Cuando alguien no tiene un centro propio, busca un centro externo, y ahí nace la dependencia. Eso es lo que ese hombre esperaba, que tu vida quedara en pausa hasta que él decidiera aparecer. Pero cuando eliges habitar tu propio centro, no solo recuperas paz, también lo enfrentas con lo que más teme. Ya no tiene control.
Imagina dos escenas. Primera, él envía un mensaje de última hora. Nos vemos hoy. Antes cancelabas todo. El café con tu amiga, el descanso que tanto necesitabas, tu rutina. Él lo sabía y por eso nunca se esforzaba demasiado. Ahora, en cambio, miras tu agenda y respondes con calma. Hoy no puedo, ya tengo planes. No hay enojo, no hay drama, solo coherencia. Lo que lo hiere no es tu negativa, sino el recordatorio de que ya no controla tus tiempos. Segunda, él desaparece una semana esperando encontrarte molesta, ansiosa, desesperada por su regreso. Ese era siempre su guión. Pero esta vez tu vida siguió en movimiento. Proyectos, paseos, descanso, actividades que no incluían su nombre. Cuando aparece, tu tono es sereno, ocupado, el tono de alguien que no se quedó congelada en la espera. Y eso, más que un reproche, es el golpe más fuerte para su ego. Porque el mayor dolor para un hombre que juega con tu atención no es tu enojo, es tu libertad. El verdadero golpe no es que no lo extrañes, es que tu vida sigue girando sin él. Esa independencia lo desplaza del pedestal en el que lo habías puesto. Ejemplo 3. La respuesta inesperada. Él lanza un comentario manipulador. Sin mí no estarías tan bien. Antes habrías discutido, buscado demostrarle tu valor, entregado tu energía para probar que estabas a su altura. Pero ahora eliges otra cosa. Ahora eliges no entrar en ese juego. Respondes con calma o simplemente cambias de tema. Ese no enganchar duele más que 1000 discusiones, porque descubre que ya no tiene el poder de arrastrarte a su guión. Ya no eres un personaje en su teatro, eres protagonista de tu propia historia. ¿Cómo aplicar la estrategia del centro propio? 1. Redefine tus prioridades. Haz una lista clara de lo que llena tu vida, tus pasiones, tus metas, tus amistades, tu autocuidado. Si él entra, que sea como complemento, nunca como eje. 2. Sostén tus planes. La próxima vez que aparezca de forma repentina, no canceles lo que ya tenías. Cada vez que eliges tu agenda, tu inconsciente aprende que tu vida no depende de nadie más. 3. Invierte tu energía en ti. Cuando su ausencia duela, no desperdicies ese vacío pensando en él. Usa ese espacio para leer, crear, aprender, crecer, descansar. Cuando tu energía regresa a ti, su poder sobre ti se disuelve. 4. Reprograma tu reacción. Pregúntate siempre, ¿esto me suma o me resta? Si resta, no inviertas más. Ese hábito de decidir con conciencia transforma tu mente y tu autoestima. Carl Jung decía que cuando alguien logra habitar su propio centro, se convierte en un imán. No persigue, no ruega, no se desespera. Y lo más curioso es que en ese instante, el otro empieza a sentir ansiedad. El hombre que antes jugaba con tu atención, ahora teme perderla. Ese es el verdadero giro. Cuando dejas de vivir para ser elegida y empiezas a vivir porque ya te elegiste a ti misma. El hombre que manipula tu atención no sufre porque lo ignores. Sufre porque ya no orbitas a su alrededor. Cuando ocupas tu centro, lo desplazas del pedestal que solo existía en tu mente. Y créeme, ese es el golpe más fuerte. Lo confronta con la verdad. Nunca fue indispensable. El lugar lo sostenías tú. Un hombre que juega con tu atención no lo hace al azar. En lo profundo necesita probar su poder, comprobar que aún puede controlar. Su ego se alimenta de esa dinámica. Dar un poco, quitar mucho, observar tu reacción y confirmar que tu vida gira en torno a él. Pero el día en que tu respuesta cambia, el día en que tu calma reemplaza la ansiedad, cuando tu vida sigue avanzando aunque él desaparezca, ocurre algo que lo sacude de raíz. Porque entonces se enfrenta a un espejo, y en ese espejo ya no aparece la mujer vulnerable que esperaba manipular. Lo que ve es a una mujer consciente, firme, inquebrantable.
Ese reflejo destroza su ego porque lo obliga a mirar lo que más teme, su propia sombra. Jung enseñaba que lo que proyectamos en los demás suele ser aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Y un hombre que busca manipular tu atención no está mostrando poder, está ocultando su inseguridad. Necesita tu validación porque no sabe sostener la suya. Busca comprobar que sigues orbitando porque teme el vacío de su soledad. Por eso, cuando no reaccionas como antes, cuando no corres, cuando no cedes, ese espejo le devuelve una imagen brutal. Descubre que su seguridad era una ilusión, que todo su poder dependía de tu respuesta, y sin tu validación lo único que queda es su vacío. Imagina la escena. Él desaparece esperando que te consumas en dudas. Pero en lugar de eso, sigues con tu vida, avanzas en tus proyectos, te mantienes serena. Cuando regresa confiado en que lo justificarás, se encuentra con tu calma, con tu mundo en movimiento. Ese instante es un desnudo brutal para su ego. Se da cuenta de que nunca tuvo control, que lo único que controlaba era tu reacción. Y aquí está lo devastador. En una discusión todavía podría sentirse el centro de tu energía, pero en tu calma ya no lo es. Lo que ves reflejado en ti no es indiferencia, es poder. Un poder que no grita, que no manipula, que no necesita probar nada. Tu independencia refleja su dependencia. Tu claridad refleja su confusión. Tu valor refleja sus carencias. Ese contraste es insoportable porque lo obliga a enfrentar su sombra, esa parte de sí mismo que había ocultado, temido, negado. Mientras vivías en función de él, nunca necesitaba verla, pero ahora que ya no bailas a su ritmo, el espejo se levanta y lo persigue. Ese espejo lo hiere más que tu ausencia, porque no puede borrarlo. Puedes irte de su vida, pero no puede borrar lo que representaste, la imagen de una mujer que no se quebró, una mujer que no negoció su dignidad, una mujer que se eligió a sí misma. Ese es el poder del espejo. No se rompe con un portazo, ni se apaga con indiferencia. Permanece como un tatuaje invisible en su inconsciente. Aunque intente negarlo con risas forzadas, aunque se distraiga repitiendo sus trucos con alguien más, siempre habrá un rincón silencioso de su mente que susurre: contigo no funcionó. Y créeme, para un hombre que juega con tu atención, esa es la herida más profunda. Descubrir que hubo una mujer que no se inclinó ante su guión, que se eligió a sí misma y que con ese gesto simple y feroz lo obligó a enfrentarse a su sombra. Hasta aquí ya lo intuyes. Ese tipo de hombre no es poderoso, es dependiente. No se alimenta de amor, sino de reacción. Su fuerza aparente nace de observarte alterada, ansiosa, esperando, justificando. Por eso su arma nunca fue desaparecer, sino la expectativa de tu respuesta. La ausencia no era el golpe, era tu ansiedad frente a ella. Pero piensa un instante, ¿qué ocurriría si en lugar de morder el anzuelo, das la vuelta al tablero? No para manipularlo tú, sino para transformar tu centro. Porque el poder real no está en devolver el juego con la misma moneda, sino en usar cada movimiento suyo como un gimnasio para tu propia fuerza. Ese es el secreto. Cada vez que aparece con mensajes ambiguos, no necesitas cargarlos de sentido. Cada vez que se esfuma por días, no tienes por qué detener tu mundo. Ese es el secreto. Cada vez que aparece con mensajes ambiguos, no necesitas cargarlos de sentido. Cada vez que se esfuma por días, no tienes por qué detener tu mundo. Y cuando regresa como si nada, ya no necesitas correr a validarlo. Lo que más lo hiere no es tu enojo, sino tu calma. Lo que lo desarma no es tu reproche, sino tu indiferencia consciente. Descubrir que su libreto ya no controla tu escena es la caída más dolorosa de su ego. ¿Cómo se hace? Primero, entiende que su juego no es un ataque personal, es el eco de su propia inseguridad.
Si lo tomas como ofensa, caes en la trampa. Si lo ves como espejo, lo conviertes en oportunidad. Segundo, redirige tu atención, que su silencio no sea gasolina para su poder, sino combustible para tu creatividad. Leer, escribir, moverte, inventar algo nuevo. Cada gesto tuyo hacia ti misma es una llave que cierra la puerta de su control. Tercero, responde con calma quirúrgica. No es ignorar siempre ni abrir la puerta de par en par. Es la respuesta breve, neutra, clara, que respira autonomía. Cuarto, mantén tu coherencia. No basta con decir no una vez. La verdadera fuerza está en sostenerlo. La constancia hiere más que 1000 reclamos, porque le muestra que tu calma no es un accidente, sino tu nuevo estado natural. Imagina la escena. Él desaparece 3 días y regresa con un "te extraño". Antes habrías corrido a responder con un "yo también". Ahora respiras, sonríes por dentro y contestas al día siguiente con un simple "gracias, estoy bien". Esa serenidad pesa más que una discusión de horas, porque en la pelea aún era el centro de tu energía. En tu calma ya no lo es. Otro ejemplo. Insiste en verte solo de noche, solo cuando le conviene. Antes habrías cedido, ahora dices con tranquilidad: si quieres verme, que sea otro día, de noche no estoy disponible. No es reproche, es claridad. Y esa claridad vale más que 1000 quejas, porque destruye su fantasía de que siempre serías un comodín. Es ahí donde todo cambia. Sus silencios dejan de ser pruebas de amor y se convierten en pruebas de tu fortaleza. Sus mensajes ambiguos ya no son enigmas por descifrar, sino escenarios para tu independencia. Sus apariciones repentinas ya no parecen regalos, sino momentos para practicar tu dignidad. Lo que antes te drenaba, ahora te entrena. Lo que antes dolía, ahora ilumina. Jung decía que no sanamos evitando la sombra, sino iluminándola. Eso es lo que haces aquí. Transformas la oscuridad de su manipulación en claridad para tu conciencia. Él seguirá repitiendo patrones, pero tú ya no serás la mujer que se deja arrastrar por ellos. Ese es el verdadero giro, que da igual si se queda o se va. Lo esencial es que ganaste algo que jamás podrán arrebatarte: la certeza de tu propio valor. Y ahí está la paradoja. Mientras sigas reaccionando a su guión, él se siente fuerte. Puede tolerar tus reclamos, tu enojo, incluso tu aparente indiferencia, porque en todos esos casos todavía gira tu energía en torno a él. Pero hay un límite que no soporta: descubrir que ya no dependes de su validación. Ese instante es letal para su ego, porque revela la raíz de su estrategia: hacerte creer que tu valor dependía de lo que él daba, reconocía o aprobaba. Cuando entiendes que nunca fue así, el tablero se derrumba. Él puede seguir con sus viejos juegos, pero tú ya no eres la misma jugadora. Ya no esperas, ya no ruegas, ya no justificas. Y ese es el golpe más certero: descubrir que intentó controlarte y terminó convirtiéndose en el trampolín de tu libertad. Porque el verdadero poder no es ganarle a él, es haberte elegido a ti misma. A veces creemos que necesitamos repetirnos la misma historia una y otra vez, como si al decirla en voz alta una vez más, por fin algo fuera a sanar. Pero en realidad, lo único que hacemos es volver a caminar por el mismo pasillo oscuro, tropezando con las mismas paredes, encendiendo las mismas heridas que ya estaban intentando cerrarse. Detente un instante. Respira. Imagina que tu historia es un libro pesado, gastado, con páginas manchadas de lágrimas y rabia. Has leído ese capítulo tantas veces que ya sabes cada palabra de memoria, y sin embargo sigues regresando a él, aunque solo te llene de cansancio. La pregunta es: ¿cuántas veces más necesitas abrirlo antes de aceptar que la siguiente página está ahí, esperando? No tienes por qué seguir habitando el mismo dolor.
No eres una línea fija en un guión que alguien más escribió. Eres el autor de lo que viene, aunque tu voz interior insista en que ya no hay más opciones. Y sí, duele soltar, porque soltar significa despedirse de lo conocido, incluso si ese conocido es sufrimiento. Pero al hacerlo, abres un espacio que estaba ocupado por el peso de tu pasado, un espacio que puede llenarse de calma, de curiosidad, de vida nueva. No se trata de borrar lo vivido ni de fingir que nunca sucedió. Se trata de aprender a dejar que el recuerdo sea eso, un recuerdo. Un lugar al que puedes mirar sin quedarte atrapado, un paisaje visto desde lejos, no la cárcel en la que decides dormir cada noche. Hoy puedes elegir distinto. Hoy puedes decidir que no vas a repetir la misma escena por centésima vez, que tu voz no volverá a contar la misma herida como si todavía estuviera abierta. Hoy puedes transformar esa herida en cicatriz y esa cicatriz en fuerza. Recuerda esto: tu historia no termina donde alguien más te lastimó. Tu historia comienza en el momento en que eliges levantarte, caminar con dignidad y escribir con tu propia mano lo que sigue. Y quizá esa sea la verdadera libertad. No la de un pasado perfecto, sino la de un presente en el que ya no necesitas ser esclavo de él.